Gloria a Dios. Hermana Gracie, ¿está aquí, hermana Gracie? No. Así vamos a orar por la mamá de hermana Gracie, que sé que tuvo un accidente. Que Dios esté con ella. Bueno, el motivo que preguntaba, porque el miércoles ella anunció, hermanos, en diciembre nuestra iglesia va a estar llevando a nuestros niños a Disneylandia. Entonces se hace la invitación le voy a pedir a los sugieres que vayan pasando, por favor. Se hace la invitación a toda la iglesia, los pequeños, ellos van a estar, su boleto va a estar pagado. Claro que los niños que son parte, que están viniendo a la iglesia y son parte del alfarero, están trabajando las hermanitas para pagarles su boleto, y ya los padres sería $95, que está bien, buen precio. El precio normal son 110. Entonces diciembre, creo que es 9 si no me equivoco. Si alguien de ustedes quiere planear, hermanos, hermanitas, y ir juntando, lo anunciamos con tiempo. Entonces hagamos planes para ese fin de semana. Ok, hermano Víctor, ¿por qué no nos ayuda a orar? Amén. Gracias, Señor. Mientras pasan los sugieres, hermanos, les anuncio que esta semana, este miércoles, de hecho, les confirmo la fecha de nuestra reunión de liderazgo. La cancelamos esta vez porque algunos de ustedes estaban fuera, y la verdad fue mi culpa, ¿verdad?, por haber puesto una fecha. El 4 de julio sé que algunas familias salen, entonces en base a eso decidí cambiar la fecha. El día martes voy a confirmar la fecha que vamos a tener para nuestra junta, pero pronto la vamos a tener. El miércoles les digo exactamente qué día la vamos a estar teniendo aquí. Y como les anuncié anteriormente, mis hermanos, les pido por favor que todos los que trabajan en cualquier departamento, sea alabanza, sea con los niños, sugieres, sociales, todos se les espera por favor que atiendan a esta junta de liderazgo. No la tenemos muy seguido, entonces es importante que atendamos todos, por favor. Sábado 22, oración de damas. Hagan planes para que estén juntas en oración. Y creo que el de varones va a tener que ser la misma fecha, mis hermanos. Bueno, vamos a continuar. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias. Nuestros jóvenes creo que salen a su clase. Si van conmigo al libro de Jueces, Jueces capítulo 13, por favor. Libro de Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, mis hermanos. Vamos a estar leyendo vamos a leer del 1 al 7 para que entendamos un poquito mejor lo que es el pasaje de Sansón. En Jueces capítulo 13, las personas que han estado aquí con nosotros, como saben, los domingos estamos en el libro de Marcos, pero ahorita estamos teniendo por el mes de julio una serie sobre santidad, ya que entrando agosto empezamos con nuestro ayuno y oración. Quiero nomás compartir con ustedes por estas 3 semanas que quedan sobre lo importante de vivir en santidad, que es la campaña, ¿verdad?, que estaremos teniendo sobre santidad y ayuno. En Jueces capítulo 13, mis hermanos, vemos la vida de Sansón. Entonces vamos a leer del 1 al 7, pero antes vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos dé sabiduría, que nuestro oído espiritual esté atento a su voz. Y al igual, hermanos, les pido por favor, si alguno de ustedes tiene su teléfono prendido, si me es tan amable, le baja su volumen, o si lo gusta apagar, se lo agradecería muchísimo. Oremos. Padre, venimos una vez más pidiendo tu ayuda. Háblanos, Señor. Háblanos, no queremos tan solo información, sino queremos transformación. Creo, Señor, que tú conoces mejor que
cada uno de nosotros, algunos de nosotros tenemos mucha información y sí sabemos, Padre, pero si no la ponemos por obra, de nada nos sirve. Permite que esta tarde sea más que información, sino que sea una transformación en el corazón, Padre. Tu iglesia necesita vivir en santidad. Estamos viviendo en tiempos difíciles, Señor. Estamos conscientes y pues tú lo sabes, Señor. Lo único que te pedimos es que nos ayudes. Danos sabiduría, Señor, para trazar tu corazón como tú deseas, Señor. Danos valor, valentía, Señor. Hablar tu consejo, Señor, y como diría Pablo, yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque les he hablado todo el consejo de Dios. Entonces, Padre, yo pido, Señor, que las vidas que hoy hemos de escuchar tu palabra, que tu Espíritu venga claro a nuestro corazón y una vez más que haga esa transformación que cada uno de nosotros necesitamos para seguir creciendo en tu amor y tu gracia, en tu conocimiento, en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Jueces, mis amados, capítulo 13, del 1 al 7, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Tremendo, el ciclo se sigue repitiendo hasta nuestros días. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y la esposa de Manoah, hermanos, era estéril, dice ahí, su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos. Pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareno a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y este niño se llamó Sansón. Y este niño se llamó Sansón. Y hermanos, alguno quizás se pregunte, ¿verdad?, ¿por qué es que estamos hablando de Sansón? Bueno, como saben, el mes de julio, mis amados, ha puesto Dios en mi corazón hablar a su iglesia sobre santidad. Santidad, la palabra santidad, si la podemos resumir, tan solo quiere decir apartado para Dios. Digo que tan solo quiere decir, pero claro que esto viene con un peso muchísimo, muy grande, que quizás algunos de nosotros no hemos entendido que nuestra vida es ahora apartada para Dios. La vida de Sansón fue una vida que Dios, desde antes de que es la mujer de Manoah, ¿no? El nombre de ella no lo sabemos porque la Biblia no lo registra, pero antes de que ella tuviese este bebé en su vientre, Dios ya lo había apartado, lo había santificado para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel volvió a hacer ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios. El pueblo de Israel terco, necio, duro de cabeza, duro de cervix, como dice la Escritura, volvió a hacer lo malo, ¿verdad? Y Dios le plació apartar a un hombre para que este hombre fuera
el vaso, el instrumento que él pudiera usar para liberar al pueblo cabezón o al pueblo duro de la esclavitud de los filisteos. Ahora, este hombre lo conocemos como Sansón, y de hecho han hecho tantas películas, tantos libros se han escrito de la vida de Sansón, y lo conocemos todos por su pelo largo, ¿verdad? La fuerza estaba, hermanos, en no cortarse el pelo de Sansón. Pero, mis amados, es triste ver cómo lo que Dios inició, o sea, lo que Dios deseó desde un principio, porque este hombre no quiso obedecer a Dios, porque este hombre no quiso caminar en santidad. La vida de él vino a ser una burla, vino a ser una vida, hermanos, que terminó muy triste. Y ahora que hemos nosotros empezado a hablar sobre santidad, no puedo enfatizar lo suficiente, mis amados, la importancia que hay en nuestros días, que usted y yo entendamos que nuestra vida es apartada para Dios y tenemos que vivir en santidad, iglesia. Tenemos nosotros que crecer. Es tiempo, los días han llegado donde la iglesia de Cristo está siendo bombardeada, donde usted mismo está siendo atacada y está luchando en contra de su propia integridad, y de hecho has puesto tu integridad por medio, y algunos de ustedes o algunos de nosotros tristemente hemos caído a la trampa del enemigo. ¿Y por qué es, mis amados, que he decidido hablar de esto? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, al igual que tuvo Sansón, hermanos, una misión. La iglesia de Cristo hoy en día tiene un trabajo muy grande, y no quiero generalizar porque no tengo que generalizar. Yo me enfocaré en nuestra iglesia, el Alfarero. Iglesia el Alfarero, tenemos un propósito que tenemos que llevar a cabo. El mundo está perdido, la juventud nuestra está siendo influenciada por el enemigo mismo, sus propias casas ha sido influenciada, donde nuestros propios hijos han caído en tentación, han hecho cosas indebidas en algunas de las casas de ustedes, y la iglesia de Cristo hoy en día tiene que despertar, porque si no despertamos, nuestro fin va a ser horrible como fue el fin de Sansón. Durante esta enseñanza he de compartir, mis amados, yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a quizás a recordar, ¿verdad? Que lo que mal empieza, mal va a terminar. Dios jamás va a ser burlado, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, les dije la primera semana, iglesia el Alfarero, el que quiera subirse al barco o al arca, como lo diría Noé conmigo, y cambiar nuestros malos hábitos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas costumbres, y de verdad crecer y dejar las cosas que son de niño, lo vamos a poder hacer. Si usted se quiere quedar bebito espiritual y seguir luchando y después estar lamentándose cuando su hijo o su hija esté en la cárcel detrás de unas barras, detrás de unos rejas, porque lo agarraron bajo la influencia y mató a alguien o causó algo, el dolor va a ser muy, muy doloroso. ¿Sabía usted, iglesia, que el diablo tan solo quiere que usted le dé una entradita para irse hasta la cocina? ¿Por qué cree usted que Dios nos dice que no tengamos nada que ver ahí? ¿Por qué? Porque quizás nosotros sí tenemos, mis amados, la fuerza o el poder para controlar, pero quizás tu niño no lo tenga. Entonces, mis amados, nuestro ayuno, nuestra oración, de verdad es para esto, para que Dios nos cambie a nosotros primeramente, que capte mi corazón, mi mente completamente, y ayunar por nuestra familia, para que nuestro hogar sea un hogar santificado para Cristo, que nuestra casa, yo sé que tú no puedes ganar a todo el mundo. El otro día en la montaña compartía con nuestros hermanos que estábamos orando ahí, de un hombre, ¿verdad?, que caminaba por la orilla del mar, y había muchísimas estrellas fuera en lo que es en la arena, y este hombre, como iba caminando, tomaba una estrella y la aventaba hacia el mar, y así sucesivamente iba pasando, aventándolas, hasta que alguien le dijo: oye, dice, jamás vas a poder tú aventar todas estas estrellas, son muchas. Y él dijo: yo lo entiendo, pero haré la diferencia en la vida de cuanto sea algunas.
Y de esto se trata, iglesia. Yo sé que el mundo está perdido. Yo sé que tú no tienes control de tu familiar que vive fuera de tu casa. Aquí tenemos personas, de hecho todos, ¿verdad? Cuando queremos presentarle el plan de salvación a un familiar, muchas veces nos rechazan, nos juzgan de locos, meten su religión y que yo siempre he sido, etcétera, etcétera, y así voy a morir. Respétame, te respeto y estamos en paz, ¿verdad? Estas son las actitudes, hermanos, que recibimos y usted lo sabe muy bien. Y yo estoy consciente que esto así es, pero una cosa que sí te puedo decir, si no, no estuvieras aquí. Dios a ti, a usted, lo ha apartado, lo ha santificado para su gloria. No es una casualidad que tú estés en el alfarero, y por eso les dije hace algunos momentos, no voy a hablar de otras iglesias, no voy a hablar de nuestra iglesia vecina, bien o mal, no tengo nada que decir, porque no las conozco, pero una cosa sí te digo, que si tú estás aquí es porque Dios te ha apartado para su gloria. Y tenemos nosotros, mis amados, que tomar esto y hacer algo al respecto. Ahora, la semana pasada estuvimos hablando, cuando hablamos nosotros de santidad, la palabra santidad, hermanos, viene del verbo santificar. O sea, es una palabra hebrea que básicamente lo que significa es estar limpio. Estar limpio moralmente. Y antes de terminar, hermanos, estas sesiones, vamos a hablar sobre la santificación propia en cuanto a nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestro pensamiento, nuestro hablar. Vea, todo eso lo vamos a traer en ya sea semana que entra o la que sigue. Pero significa estar limpio moralmente, estar consagrado, estar dedicado, o sea, ser apartado, ser una persona pura. Es lo que significa santidad. Y hoy, mis amados, viendo que nosotros hemos sido apartados, ahora que le conocemos, la decisión es nuestra. En Apocalipsis 22:11 dice: el que es justo, sea justo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, ¿qué? Santifíquese más. El que es santo, santifíquese todavía. O sea, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto, iglesia? Que quizás hoy tú en este día estás bien. Quizás tú estás viviendo en santidad para Dios. Quizás tú tienes tu casa en orden, esposo. Quizás usted tenga su casa en orden. Quizás sus hijos estén sirviendo al Señor, y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Has hecho, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, has hecho un buen trabajo. ¿Te ha costado? No nacieron así, no. Hubo algo, un precio que pagar por ellos. Pero aún si tú te encuentras en esa posición, el Señor te dice: santifícate aún todavía más. Y por eso es, mis amados, que estamos hablando, ¿verdad?, de este proceso de santificación. Y quiero aclarar algo, porque esto es bien importante. Yo tengo muchos años en el Evangelio. Usted también quizás tiene muchos años en el Evangelio. Tenemos personas aquí que quizás tienen muy poquitos años en el Evangelio, ¿ok? Entiende algo, la persona que ya tiene muchos años en el Evangelio se le exige más. Se le pide más. ¿Por qué? Porque el proceso, mis amados, el proceso de santificación no se lleva a cabo de la noche a la mañana. Entiende esto, por favor. El proceso no se va a llevar a cabo. Hoy conocí al Señor. Antes de conocer al Señor era un mal hablado, abusaba a mi esposa, era un ogro con mis hijos. Y hoy, este día, antes de terminar, tuve un encuentro con el Señor y acepté a Cristo Jesús. Pero esto no quiere decir que el día de mañana ya todo lo que tú fuiste va a cambiar. No, es un proceso. Vas a batallar quizás con ciertos hábitos. Para aquel que tuvo el hábito del cigarro, ¿verdad? El cigarro, Dios te lo puede quitar en un instante, yo lo entiendo. Para algunos otros va a ser poco a poquito. Para aquellos que fuimos groseros, mal hablados, groserías cuando nos enojábamos con el esposo, con la esposa, y ahora que conocemos al Señor, va a ser un proceso. Me van a hacer enojar y quizás se me va a salir un sapo, una culebra por aquí y por allá. Pero a como va pasando el tiempo, voy a ir madurando, voy a ir creciendo, Dios me va a ir santificando, me va a ir limpiando, hasta llegar a un punto en mi vida que aunque mi esposa me saque de mis casillas, aunque yo me enoje, no voy a hablarle con malas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no soy un niño, he madurado en esa área. Y así podemos hablar en cualquier vicio o cualquier cosa, hermanos, que ha dominado nuestra vida.
Hoy nosotros, el cristiano, lo he dicho muchas veces, el cristiano es la persona más libre que vive en este mundo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros no somos esclavos a nada ni a nadie. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? No somos esclavos, hermanos. Yo no soy esclavo a nadie, solamente a Cristo Jesús. Y aún a eso, fíjense, aún eso soy esclavo por amor. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces es un proceso. Entonces si tú en este día te encuentras aquí y tienes poquito de creyente, de convertido, y aún a veces te enojas y te sale una mala palabra y te sientes mal, tú sigue pidiéndole a Dios y Dios te va a ir santificando, Dios te va a ir ayudando. Pero si usted ya tiene tiempo en la iglesia y aún se te siguen saliendo esas malas palabras, aún sigues hablando o tomando ciertas actitudes ya de grande, y te digo grande no en edad, te digo grande en el evangelio, mis amados, es tiempo de santificar nuestra vida. Es tiempo de verdad de tomar este reto que Dios les está presentando a ustedes y me está presentando a mí. Y como les dije la semana pasada, y yo entiendo que ciertas actitudes que tú tienes, ciertas cosas que yo tengo, obviamente se requieren más que estar sentado como está sentado hoy. Se requiere más que estar yendo a los estudios. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros seguimos batallando con las mismas cosas. Y es por eso, mis amados, es por eso que Dios nos ha dado el sentir de entrar en un ayuno. Y vamos a santificar nuestras vidas y vamos a este cuerpo, esta carne que se rebela en contra del espíritu, lo vamos a castigar, si pudiéramos decir así, para que nuestro espíritu se eleve, para que el espíritu, mis amados, que la carne mengue y el espíritu crezca, para poder ser hombres y mujeres que alabemos y glorifiquemos a Dios como Dios quiere que lo hagamos. ¿Verdad? Que nuestros hijos, y te pregunto en esta tarde, hermano, te voy a retar, sin temor a equivocarme, que no estoy equivocado. Podrán todos aquí, y no lo creo, podrán todos decir, si usted trae a su hijo aquí, que su hijo hable que usted es un hombre, una gran mujer de Dios, ¿qué diría tu hijo de ti? Los hijos dicen que no mienten, y menos los chiquitos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Papá, ¿podrás tú tomar ese reto y a invitar a tus hijos y decir, dile cómo es tu papá con tu mamá en la casa? Dile cómo trata papá a mamá en la casa. O esposa, podrá usted decirle, mi hijo, dile cómo trato a tu papá, dile cómo me comporto con él, dime si soy esa ayuda idónea. Tú diles, mi hijo. ¿Cuántos podemos, hermanos, de verdad hablar con esa seguridad y sin esa pena de poder decir que nosotros, aunque no somos perfectos, pero hemos intentado vivir para Cristo, hemos sido apartados, y nuestra casa, nuestros hijos son los primeros que dan testimonio que en la casa de ellos hay un hombre y una mujer que ama a Dios? ¿Cuántos podemos tomar ese reto? Yo les garantizo que no todos. Yo sé que no. ¿Por qué? Porque lo que vemos no se pregunta. Lo que vemos no se pregunta, iglesia. Entonces, mis amados, es tiempo, y no importa qué edad tengas, no importa cuántos años tengan tus hijos, que es más, quizás tienes hijos ya fuera de tu casa, quizás tienes hijos, ya tienes los nietos que están entrando ya en tu familia. Nunca es tarde, nunca es tarde. Yo sé que lo que quizás no hicimos cuando estuvimos jóvenes, por inexpertos, por quizás no conocíamos a Dios, no tuvimos quien nos educara, quien nos enseñara. Yo sé, hay muchas excusas, quizás muchas son válidas, Dios lo sabe. Pero el punto es, mis amados, que ahora estamos aquí. Hasta aquí hemos llegado, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cambiar? Bueno, tenemos que cambiar, mis amados, con la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para poder restaurar lo que el diablo nos ha robado. De verdad. Y hazte la pregunta, ¿qué te ha robado el enemigo? ¿Te ha robado comunión con tu mamá y tu papá? ¿Habrá alguien aquí que le tenga coraje a la mamá o al papá? ¿Habrá alguien aquí que le tenga un coraje al hermano o a la hermana? Te estoy hablando de tu hermano carnal. ¿Habrá aquí hijos que detestan a su mamá? Quizás hay, quizás no, yo no sé. Lo que sí sé que esto pasa en las familias, porque es lo que el diablo ha venido a hacer. Ha venido para matar, para destruir. Y de esto es lo que te estoy hablando. Esto es precisamente, hermanos, porque el corazón de Dios ha estado hablando a la iglesia, porque esto tiene que cambiar. Y solamente va a cambiar doblando rodillas, pidiéndole a Dios ayuda, entrando en una etapa de ayuno y oración, y dejar que Dios
que Dios restaure, que Dios cambie todo. Y claro, mis amados, que no es algo que nomás va a suceder por una semana, 2 semanas, un mes. No, esto es algo que tiene que continuar, iglesia. Tenemos que santificarnos todavía más, hasta que Cristo venga por nosotros. El día que el Señor venga por ti y por mí, entonces sí, entregamos, terminamos. Pero mientras que esto suceda, iglesia, no podemos bajar la guardia. Tenemos nosotros que continuar. Quiero compartir con usted la historia de Sansón, como les dije. Como Juan el Bautista, ustedes recuerdan a Juan el Bautista, hablamos de él hace algunas semanas en el libro de Marcos, cuando fue decapitado por Herodes. Como Juan el Bautista, Sansón sería apartado desde su nacimiento, nazareno, del vientre de su madre. Ahora, la palabra nazareno proviene de una raíz hebrea que significa separar, consagrar. Precioso, hermanos. Sansón era nazareno. El origen es separado, un niño consagrado. El Señor había apartado a Sansón para su honra y su gloria. Y había un propósito en la vida de Sansón. Como te digo en esta tarde, hay un propósito en tu vida. Iglesia, por favor, jovencito, jovencita, ama de casa, esposo, por favor entiéndeme. Por favor, escúchame, no te lo puedo recalcar lo suficiente. Dios tiene un propósito para tu vida, por favor, entiéndelo. No es una casualidad que estés aquí, sino es una casualidad que Dios te haya apartado, porque ahora que tú conoces a Dios, déjame decirte que ahora estás apartado. Lee Efesios, nos habla que Él nos ha sellado con su Espíritu. Cada uno de los que estamos aquí, si ya recibiste al Señor, tú ya estás apartado. Tú ya no le perteneces a este mundo. Antes sí, estábamos en las garras de Satanás y hizo lo que le dio su gana con nosotros, o algunos de ustedes. Hizo de lo peor, que no tenemos que entrar en detalle, pero hizo de lo peor. Pero ahora no, hermanos, el Señor ya nos sacó de ahí y nos ha apartado. Amén. Entendamos esto, por favor. Entiende esto. Nueva criatura ya eres tú, ya es usted en Cristo Jesús. Entonces Él nos ha apartado. Sansón tenía una vida apartada, un propósito. Usted tiene un propósito al igual. Y el propósito de Sansón, claro, era librar a los israelitas de mano de los filisteos. Pero cuando Sansón se enamoró. Pero cuando Sansón se enamoró, no quiso escuchar la voz de Dios a través de sus padres. Aquí estuvo, hermanos, la carne lo dominó. Sansón se enamoró. Para él fue una mujer. Para algunos de ustedes, para mí quizás sea otra cosa. Pero el problema aquí está que cuando la carne, hermanos, desea las cosas de la carne, va en contra de la voluntad de Dios. Y si no tenemos cuidado, cuando menos pensemos, nos va a pasar como le pasó a Sansón. Sansón se enamoró, no quiso escuchar la voz de sus padres. Fue cautivado por una mujer filistea y decidió casarse con ella. Esto era claramente contrario a la ley de Dios. Entendamos, hermanos, algo bien importante. O sea, esto se recalcó. No era algo que, ¿podré o no podré? ¿Estará bien que si me caso con una filistea? No, Dios le dijo desde un principio, tú no puedes mezclarte con alguien más que no sea nazareno. Tú no puedes entrar a un territorio que está en contra de la voluntad de Dios. Los filisteos, mis amados, eran los enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, a Sansón, ¿qué? No le interesó. Sansón no le interesó. ¿Por qué? Porque ella me gusta. Éxodo 34:12 dice, guárdate de hacer alianza. Cuidado, no te hagas amigo, o sea, no te unas a ellos. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero, en medio de ti. Y es lo que el enemigo hace, hermanos, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, encontramos problemas. La semana pasada les leí, se los vuelvo a leer, 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 y 15. Dice, no unáis a un yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Sin embargo, Sansón marchó en contra de la voluntad de Dios. Veamos la historia. El bebé nació y fue llamado Sansón.
El bebé nació y fue llamado Sansón. Sansón significa pequeño sol, imagínense. Ustedes saben lo que es el sol. El sol es enorme, hermanos. La luna es un reflejo del sol. Trata de ver al sol a los ojos y a ver cómo nos va. O sea, es increíble la potencia del sol. El sol, perdón. El nombre Sansón significa pequeño sol o luminosidad. Sin duda que Sansón trajo luz, trajo alegría a Manoa y a una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Imagínense cómo se sintió la esposa de Manoa al saber que iba a tener un hijo. Cuando Sansón nace, obviamente era lo máximo para ellos. Y Sansón tenía como plan de Dios llevar luz, ya que él era luz, a Israel durante los días oscuros de la opresión filistea. Pero el diablo, hermanos mis amados, el diablo, el mundo siempre intentará intervenir. Te lo vuelvo a leer. No importa, iglesia, si usted es apartado, no importa si tú amas a Dios con todo tu corazón y que es lo máximo Dios para ti, ten cuidado porque el diablo y el enemigo siempre va a intentar estorbar los planes de Dios para tu vida. Y es por eso que nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar siempre, hermanos, listos. ¿Por qué? Porque Satanás no va a descansar. Vaya conmigo a Jueces, allá capítulo 14. Enseguidita está capítulo 14, versos del 1 al 3. Dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ya que se le había dicho que estaba privado él, hermanos, hacer eso, ve a esta mujer y continúa el verso 3 y dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre. Veamos la terquedad, hermanos, del corazón de este hombre. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella, ¿qué? Me agrada. Tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Por qué hacemos, iglesia? ¿Por qué hacemos las cosas que van muchas veces en contra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque esto te agrada. Porque esto me agrada. Ahora te hago la pregunta, sé tú honesto. ¿Agrada tu alma? ¿Agrada tu espíritu? No. ¿Agrada tus ojos? Quizás sí. ¿Agrada tu carne? Claro que sí. Sansón no se dejó llevar, hermanos, por una vida santificada por Dios. No se dejó llevar Sansón pidiendo la dirección de Dios. No, él se dejó llevar por sus ojos, por su carne. Le gustó y le dijo: esta me gusta, yo la quiero. Continuemos viendo la historia. Cuando esto sucede, iglesia, cuando el hombre o la mujer va en contra la voluntad de Dios, fíjese cómo el enemigo se aprovecha. Cuando el enemigo ve que hay un corazón que está titubeando, que hay un corazón que está claudicando, y quizás en esta tarde hay corazones claudicando aquí. Quizás en esta tarde le estoy hablando a alguien que sí y no. Es más, quizás alguien aquí está molesto porque Dios te está hablando y te está exhortando. Cuando el enemigo ve que hay un corazón claudicando en dos pensamientos, va a tomar ventaja de nosotros. Por eso es, iglesia, que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos nosotros que entender que sí, yo estoy aquí porque he venido a servir, he venido a escuchar, he venido a recibir el consejo de Dios. El mundo siempre tratará al creyente de esta manera. Fíjense, el mundo siempre,
Y el enemigo tratará al creyente de esta manera. Lo primero que el mundo hace nos atrae. Lo primero que el mundo hace nos atrae. Como cuando nos ponen ese dólar o ese oro, ¿verdad? Y lo vemos brillar, nos atrae. Se nos hace interesante. Y luego después que nos atrae, ¿sabe lo que sucede, iglesia? Después que nos atrae el pecado, lo que haya brillado, después que nos atrae, él luego empieza a controlarnos. Empieza a controlarnos, empieza a dominar, nos hace pensar que lo necesitamos. Es que no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Esa es una mentira del diablo. Es más, le decía tiempo atrás a un hombre, ningún hombre me compartía su necesidad física, ¿verdad? Su necesidad como hombre. Y le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, ningún hombre ha muerto por falta de sexo. Esa es la verdad. Pero te hace pensar, y que lo necesito, y qué va a pasar si no, y si tú no me voy con otra. Y es lo que el diablo hace, empieza a controlarnos. Nada en este mundo ocupas para vivir, solamente Cristo Jesús. Porque de él viene todo, de él viene el aire que respiras, de él viene el techo que tú tienes, de él viene la salud, es todo lo que necesitas, todo lo demás son bendiciones de Dios a nuestras vidas. Pero el diablo te atrae y luego después te empieza a controlar, y que tengo que tener este traguito, tengo que tener este bailecito, tengo que tener esto, te empieza a controlar. Y luego, ¿sabe lo más triste de estas tres cosas? Primero nos atrae, después nos controla, y ¿sabe qué es lo más triste? Y escúchame, si te estás durmiendo, despierta por favor por tu propio bien, porque después nos traiciona. Después te traiciona. Después te hace ver tu pecado, y después se burla de ti, se burla de mí. Porque es lo que él hace. Nos traiciona. Lo vemos no en la vida tan solo de Sansón, pero en los hombres y las mujeres que cayeron de la gracia de Dios. Al momento estuvo atractivo el pecado. Después sabíamos que estaba mal, pero ya no podíamos salir de esa telaraña. Queríamos, porque sabíamos que estaba mal, y por fin el diablo viene y nos traiciona. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí la velada pasada, hermanos? Hace 2 semanas estuvimos presentando un drama aquí, nuestros jóvenes. Y es un drama tan precioso. Si no lo vistes, primero Dios, próxima velada la vamos a volver a presentar. Y cuando yo estaba, hermanos, meditando en estas palabras, en esto que el Señor me estaba trayendo, el diablo, el mundo te atrae, después te controla y después te traiciona. Cuando yo estaba pensando en esto, se me vino a mi mente el drama, hermanos, que nuestros jóvenes, la obra que ellos presentaron. Una obra sin palabras, pero vemos, mis amados, cómo el diablo trabaja. A fin, hermanos, de engañarnos, haciéndonos pensar que esto es lo que ocupamos, que es esto o es aquello, con el fin de, algunos vieron después, andaba ahí la muerte, ¿verdad? Tratando de matar a esta persona. El diablo es lo que desea hacer con nosotros. Por eso es que nosotros nos priva el Señor que no estemos jugando con el Señor. Cuando Dalila, recuerdan a Dalila, cuando Dalila empezó a averiguar el secreto de su fuerza, allí en 16:13 de Jueces, Sansón debería haber sido consciente del peligro que corría, al igual que José en Génesis 39:12. Sí, cuando Dalila empezó, mis amados, a averiguar cuál era su fuerza, cuando la esposa de Potifar empezó a tratar de tener, hermanos, relaciones con este siervo de Dios, este joven llamado José, en el cual el faraón le confió, Potifar, le confió a José su propia esposa. Lo que José hizo, José huyó. José huyó. Pero ¿por qué no huyó Sansón? Cuando estaba Dalila ahí jugando con su pelo y cuando lo estaba acariciando, ¿verdad? ¿Por qué fue, mis amados, que Sansón no huyó? ¿Saben por qué? Porque la pasión
se había apoderado de él. El pecado lo tenía anestesiado. El pecado lo había paralizado, y esto es lo que el pecado hace, hermanos. Él fue incapaz de actuar sabiamente o inteligentemente. Es increíble, y usted quizás lo ha visto, lo ha vivido, lo has experimentado. Cuando estamos, hermanos, viviendo en pecado, todo mundo puede ver que estoy mal menos yo, porque el diablo me ha paralizado, anestesiado mi mente, mi espíritu, mi corazón. Y es lo que le pasó a Sansón. Sansón ya no entraba a razón. Sansón estaba, hermanos, estaba a las manos del enemigo a través de esta mujer. Cualquier persona podía haberle dicho que Dalila le estaba dejando en ridículo, que estaba burlándose de él, pero Sansón no habría creído a nadie. Sí, el desobedecer a Dios, mis amados, siempre trae consecuencia. Vamos ahí a Jueces 16:21. Ahí en Jueces 16:21, fíjese, la historia continúa hablando. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. El desobedecer a Dios siempre trae consecuencias. Los filisteos dominaron fácilmente a Sansón y por fin pudieron hacer con él lo que quisieron. Le sacaron los ojos, como acabamos de leer, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Gaza, donde le pusieron a trabajar en un molino. Ahora, él estaba haciendo un trabajo, mis hermanos, estaba haciendo un trabajo que se asignaba solamente para las mujeres o para los esclavos o para los asnos. Pero esto es lo que el pecado hace: nos avergüenza, nos saca, hermanos, de la voluntad que Dios tiene para nosotros, para que vivamos elevados en su gloria, y nos pone, hermanos, en lugares donde no pertenecemos. Y todo esto comenzó con la desobediencia de Sansón contra sus padres. Tómame esta mujer porque ella me agrada. Y todo esto comenzó, mis amados, ¿por qué? Porque Sansón no quiso obedecer a Dios. Y voy a concluir esta tarde con esto. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios en esta tarde? ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? ¿Será tu cántico? ¿Será su talento musical? ¿Será que eres fiel a tus diezmos y tus ofrendas? ¿Será que tienes muchos años en el Evangelio? ¿Será que naciste en cuna, en un hogar cristiano? ¿Qué tienes que ofrecerle a Dios? Con todo respeto a todos ustedes, iglesia, si nosotros no vivimos una vida en obediencia, todo lo que usted le puede ofrecer a Dios sale sobrando. Ahí se encierra todo. Ahí se encierra todo. El Señor nos está pidiendo, como le pidió a Sansón, una vida en obediencia. Sin embargo, Sansón vivió una vida en desobediencia. Siempre lo he creído, porque lo he visto, que eso es lo más difícil para nosotros, hermanos. Eso es lo más difícil para nosotros: obedecer a Dios, obedecer su palabra. Miren, ¿qué tan difícil es para que una mujer se someta a su esposo, siervo de Dios? Es bien difícil. Es bien difícil. ¿Por qué? ¿Porque no sabes que te debes de someter? No, porque no quieres. ¿Qué tan difícil es que un hombre trate a su mujer como ese vaso más frágil que ella es? Con ternura, respetarla, dándole honra, supliendo las necesidades de ella antes que las tuyas y las mías. ¿Qué tan difícil es? Es bien difícil. Eso se llama desobediencia.
Jóvenes, qué tan difícil es, ¿verdad? Amar y respetar a tus padres, aunque no sean los mejores padres, porque no somos los mejores, ni somos perfectos. Pero Dios no te está pidiendo que lo honres porque es perfecto, te está diciendo que lo honres porque es tu padre. Qué difícil es. Y así, hermanos, pudiéramos ver cuando se trata de obediencia, cuando se trata, mis amados, de cambiar esos malos hábitos, cuando se trata de tener cuidado con la lengua, que Santiago lo habla mucho en Santiago capítulo 3. Es un miembro tan pequeño, pero qué tan peligroso, qué tan venenoso, pero qué difícil es someternos. ¿Por qué, hermanos? Porque no queremos obedecer, somos tercos, somos necios. El mundo o el ciclo se vuelve a repetir. Empezamos leyendo, y los hijos de Israel volvieron a hacer ¿qué? Lo malo. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y aquí estamos en el siglo XXI. Y el pueblo de Dios sigue haciendo lo malo. Y el pueblo de Dios seguimos con nuestra necedad. Seguimos siendo tercos. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere ¿qué? Obediencia. Obediencia. Dios quiere obediencia, mis amados. Entonces el título hoy vino como en forma de pregunta. Y aquí te voy a hacer la pregunta y aquí vamos a concluir. Porque viene en forma de pregunta así: ¿viviremos apartados? ¿Viviremos apartados, iglesia? Es la pregunta para ti y para usted. ¿Usted qué dice? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Viviremos apartados? ¿Lo vamos a hacer? ¿O vamos a seguir viviendo a mi manera? Saben ustedes que la gente, hermanos, se ha ido hasta este extremo. Yo escuché, a mí no me importa lo que el pastor diga. A mí no me importa si está de acuerdo o no. A mí no me importa. Bien lo han dicho. Por eso hacen lo que les da su gana. ¿Por qué? Porque no queremos vivir santificados para Dios. Queremos vivir a nuestra manera. Y ¿saben qué, iglesia? Les digo una cosa, y lo he predicado muchas veces y lo seguiré predicando hasta que me muera. Vivamos como lo dijo Salomón. Salomón lo dijo muy claro: vive tu vida como tú quieras vivirla. Tú haz lo que tú quieras hacer. Pero una cosa quiero que sepas: que sobre todo lo que tú hagas, te juzgará Dios. Sobre todo lo que tú hagas, sobre todo lo que yo haga, hermanos, un día le vamos a dar cuenta a Dios. Y créeme lo que ahí es donde he descansado a través de estos 15 años. Cuando he escuchado comentarios así, ¿verdad? Me da tristeza, claro, porque ¿cómo es posible que el pueblo se exprese así? Pero es posible. Pero descanso ahí. A fin de cuentas, cada quien puede vivir como quiera. Pero gloria a Dios por su palabra, porque Dios nos recuerda lo que dijo su siervo: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces hago la pregunta de nuevo en esta tarde, iglesia. Lo que fue el título: ¿viviremos apartados? Espero que así sea. Si no quieres, Dios te bendiga. Te amo y te amaré, porque el amor no es mío, es el amor de Dios hacia tu vida. Nomás atente a las consecuencias, porque Dios no va a ser burlado. Sansón, y disculpen, hermanos, que no cerré cuando dije que iba a concluir. Saben, hermanos, que Sansón, ustedes conocen la historia, quedó siendo una vergüenza. Esta historia a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Les voy a decir por qué. Porque el plan de Dios, hermanos, era que este hombre fuera un hombre para la gloria de Dios. Lo había apartado, lo había santificado. Pero esta historia nos da a entender que a fin de cuentas usted y yo tenemos la decisión cómo queremos vivir nuestra vida. Y Dios, en su amor y su misericordia, al último, cuando Sansón fue una burla, ya sin ojos, él, ¿qué más le quedaba? Más que regresar a donde estaba la vida.
y le pide a Dios una última oportunidad, ¿cierto? Le pidió a Dios una última oportunidad para que el pueblo filisteo se diera cuenta que había un Dios todopoderoso. O sea, es increíble, hermanos. Y Dios, nomás porque Dios es bueno, no porque Sansón se lo mereció, porque no se lo mereció. Fue una burla. Dios le concedió eso. Y Sansón volvió a destruir. Pero ¿qué te quiero decir? Que aunque Dios tenga misericordia de ti, si nosotros no vivimos apartados para Él, hermanos, vamos a pagar la consecuencia de nuestro pecado. Vamos a orar. Bendiga.